Bajo el título del Objecte Llibre al Llibre Objecte, la Galería Kessler Battaglia acoge una exposición en torno al libro de artista que permanecerá hasta el día 5 de abril. La exposición, coordinada por el profesor Eduard Ibáñez, reúne 54 libros intervenidos y convertidos en libros de artista, una muestra de diferentes propuestas plásticas y discursos conceptuales en torno al libro como objeto. Este proyecto ha sido organizado por el Departamento de Dibujo de la Facultad de San Carlos en colaboración con la Biblioteca Pública de Valencia, que ha facilitado un importante número de libros descatalogados para su manipulación artística. Bueno, ha sido una idea del Departamento de Dibujo que entró en contacto con la Biblioteca Valenciana, de Valencia, del antiguo hospital, y sabiendo que se iban a descatalogar una serie de libros, pues hemos considerado que sería una ocasión excelente para que hubiera una intervención de artistas, básicamente profesores de la Facultad de Bellas Artes, del Departamento de Dibujo esencialmente, que ha sido un poco el que ha planteado esa iniciativa, y de alguna manera también pues una oportunidad de que al final un libro que iba a convertirse en un objeto prácticamente desaprovechado, de esta manera adquiere un nuevo carácter, se convierte en una obra artística, y creo que lo que se muestra aquí, pues efectivamente vemos que es así, que hay propuestas muy interesantes. La iniciativa partió del contacto de la actual exdirectora de la biblioteca, doña Carolina Sevilla, con Miquel Guillem y Blanca Rosa Pastor, y también se ha contado con la colaboración de distintos artistas externos a la universidad, así como profesorado del Departamento de Dibujo, el de Escultura y el de Pintura. Pues en realidad el público en general, porque eso de que tenemos el concepto de que el libro es casi un elemento, un objeto exclusivamente para su consulta visual, ¿no? Y que tiene un trato de un cierto cuidado, pues vemos que efectivamente aquí pues la gente se puede sorprender efectivamente de ver que un libro como un contenido de materias, de información o un compendio de imágenes se convierte en un objeto absolutamente inusual, atípico, y que por eso precisamente creo que puede sorprender. Puede gustar tanto a gente neófita como realmente aficionados y gente que está de lleno metida en el mundo del arte. Yo creo que es una gozada, es una posibilidad de ver algo completamente distinto a todo lo que se muestra. La Galería Kessler, situada en el pasaje Giner número 2, acogerá esta exposición hasta el próximo 5 de abril.